Estaba al borde de perderlo todo. La granja se moría, las deudas crecían y el tiempo casi se había agotado. Pero una noche y un derrumbe accidental revelaron lo que había permanecido oculto bajo sus campos durante décadas. Lo que vio allí dentro cambió su destino para siempre y atrajo la atención de quienes no perdonan este tipo de hallazgos. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. La granja de Daniel Brooks vivía sus últimos días. No era una muerte súbita ni ruidosa, sino un desgaste lento, persistente, casi invisible para quien no supiera mirar. Se extendía a lo largo de colinas quebradas como una herida antigua sobre el cuerpo de la tierra, alargada, reseca, cansada de resistir. Hubo un tiempo en que allí crecía trigo alto y denso, espigas que se balanceaban con el viento y producían un murmullo constante, profundo, parecido al oleaje de un mar lejano. Ahora los campos tenían un color apagado, grisáceo, como si la vida se hubiese retirado de ellos sin despedirse. En muchos tramos, la tierra estaba invadida por cardos, espinas y piedras afloradas, señales claras de que el suelo ya no quería dar nada más. Daniel permanecía de pie en el porche de la casa en la que había vivido toda su vida. Desde allí podía ver casi toda la extensión de la granja, cada curva del terreno, cada cercado torcido, cada poste envejecido por el sol y la lluvia. Sus hombros estaban encorvados, pero no por la edad. Era el peso de los años de lucha, de las decisiones imposibles, de las derrotas silenciosas acumuladas una tras otra. Aquella tierra pertenecía a su familia desde hacía más de 70 años. Su abuelo la había arrancado a la naturaleza salvaje con las manos y con herramientas rudimentarias, enfrentándose a un territorio que no ofrecía nada sin pelea. Su padre había soportado sequías interminables, inundaciones que se llevaban el trabajo de meses, caídas brutales de precios que hacían inútiles cosechas enteras. Y ahora la granja agonizaba junto a Daniel, el último de los Brooks que aún intentaba mantenerla con vida. Dentro de la casa, sobre la mesa de la cocina, yacía una carta del banco. Daniel no necesitaba abrirla para recordar su contenido. La conocía de memoria. 3 semanas. 3 semanas para saldar la deuda completa o perderlo todo en una subasta. La casa, la tierra, el nombre de la familia, reducido a una anotación en un archivo administrativo. Había leído esas líneas tantas veces que parecían grabadas en su mente. A veces, incluso dormido, las palabras regresaban con una claridad cruel. Ya había vendido el ganado. Primero las vacas, una por una, observando cómo se las llevaban camiones que no volverían jamás. Después las gallinas, casi todas. Más tarde, la maquinaria. Cada venta era una amputación. Cada objeto que se iba se llevaba consigo una parte de la posibilidad de salvar la granja. El viejo tractor, que durante décadas había sido el corazón del lugar, seguía en el patio, oxidándose bajo la intemperie, sin motor, convertido en un cascarón inútil. No había tenido el valor de venderlo, o tal vez había querido conservar algo que demostrara que aquella granja había sido real, que había tenido vida. Lo único que quedaba era la casa, los campos exhaustos y los recuerdos. Y los recuerdos no se podían vender, aunque a veces pesaran más que cualquier deuda. Las noches se habían vuelto más difíciles que los días. Dormir ya no significaba descanso. Era un tránsito incómodo por sueños poblados de habitaciones vacías, de herramientas colgadas en paredes que ya no existían, de voces que no podía ver pero que reconocía de inmediato. Voces de su padre, de su abuelo, no acusándolo de forma directa, pero presentes como una pregunta constante. ¿Por qué no había podido sostener lo que ellos habían construido? Daniel despertaba en la oscuridad con el pecho apretado, con la sensación de que el suelo se deshacía bajo sus pies como arena. Aún así, cada mañana se levantaba, no porque creyera en una salvación próxima, sino porque no sabía vivir de otra manera. Reparaba cercas que ya no protegían a ningún animal. Limpiaba el pozo como si todavía hubiese un futuro que necesitara agua. Cortaba la maleza que invadía los campos, librando una batalla absurda contra una tierra que parecía haber renunciado a él. Era una rutina sin esperanza, pero también una forma de resistencia.
Mientras trabajara, mientras el cuerpo se mantuviera ocupado, la mente tenía menos espacio para el miedo. La soledad era absoluta. No había familiares que compartieran la carga, ni empleados, ni vecinos que se acercaran a ofrecer ayuda. La granja, que antes había sido un lugar de tránsito, de intercambio, de voces, se había reducido a un solo hombre enfrentado a demasiadas decisiones. A veces Daniel sentía que el mundo se había encogido hasta convertirse únicamente en esos campos y en esa casa. La noche previa al cambio llegó sin señales especiales. El aire estaba pesado, cargado de una tensión difícil de definir. Daniel se acostó tarde, después de una cena frugal que apenas probó. Cuando el viento comenzó a golpear las ventanas, ya estaba despierto. La tormenta apareció de repente, con una violencia que no daba margen a la preparación. El trueno sacudía el cielo como si algo enorme se estuviera partiendo en dos. La lluvia caía con tal fuerza que el techo vibraba bajo el impacto constante, como si alguien lanzara piedras sin descanso. El viento doblaba los árboles hasta hacerlos crujir de una manera inquietante. Daniel permaneció acostado, con los ojos abiertos, escuchando. No había miedo en el sentido tradicional. Era más bien una sensación profunda de pequeñez, de estar presenciando algo que no podía controlar. Le pareció que la tormenta no solo castigaba la superficie, sino que intentaba arrancar la piel misma de la tierra, dejarla al descubierto. Durante horas, el mundo se redujo a ruido, oscuridad y sacudidas. Cuando al fin llegó el amanecer, la granja ya no era la misma. El paisaje estaba surcado por canales improvisados, donde el agua había descendido con furia desde las colinas. El suelo aparecía removido, desnudo en algunos tramos. Daniel caminó despacio, inspeccionando los daños con la mirada cansada de quien ya no se sorprende fácilmente. Entonces, al acercarse al límite de uno de los campos más alejados, junto al viejo barranco, vio algo que no debería estar allí. En la ladera, donde antes solo había tierra compacta y vegetación rala, se abría una mancha oscura. Una abertura irregular, como una grieta profunda arrancada al terreno durante la noche. Daniel se detuvo. Durante unos segundos no se movió. La observó desde la distancia, con una mezcla de desconfianza y curiosidad que le tensó el cuerpo. Algo en aquella forma no encajaba con el resto del paisaje. Se acercó con cautela. A cada paso, la sensación de extrañeza crecía. La abertura era estrecha y desigual, como una boca forzada a abrirse. Desde su interior salía un aire frío y húmedo, cargado de un olor a piedra antigua, un aroma que no se parecía al de la simple tierra mojada. Daniel permaneció allí largo rato, indeciso. Sabía, por experiencia, que la tierra podía ser traicionera. Un derrumbe, un vacío oculto, podían matar a un hombre sin previo aviso. Sin embargo, junto al temor apareció algo más difícil de explicar. Una impresión persistente de que aquel lugar no era fruto del azar, como si hubiera estado esperando durante años a ser descubierto, como si la tormenta no hubiese hecho más que retirar un velo. Daniel regresó a la casa. Tomó un viejo farol, una cuerda y la piqueta que había pertenecido a su padre. Al sostenerla, sintió el peso familiar del metal, la memoria de manos más fuertes que las suyas usándola para trabajar esa misma tierra. Cuando volvió al barranco, el sol ya estaba alto. El primer paso hacia la oscuridad fue el más difícil. Al cruzar el umbral, las paredes se estrechaban y el techo goteaba agua. El espacio parecía cerrarse sobre él, obligándolo a avanzar despacio, midiendo cada movimiento. El sonido del mundo exterior se fue apagando hasta desaparecer. Más adelante, el pasaje se ensanchaba, y Daniel empezó a notar detalles que lo inquietaron profundamente. Restos ennegrecidos que parecían marcas de antiguos fuegos, fragmentos de madera carbonizada incrustados en la roca, cortes rectos en la piedra que no podían ser obra de la naturaleza. No estaba solo aquel lugar. No lo había estado nunca. Daniel avanzó un poco más, con el corazón latiéndole con fuerza. Sin saberlo aún, estaba cruzando un límite invisible. Dejaba atrás la rutina de una vida que se desmoronaba y entraba en un territorio donde la tierra guardaba secretos demasiado antiguos y demasiado peligrosos. La granja, que había sido su condena durante años, acababa de convertirse en la puerta hacia algo que podía cambiarlo todo, aunque todavía no sabía a qué precio.
Daniel permaneció un instante más en el umbral de la abertura, como si el aire frío que salía de allí pudiera empujarlo hacia atrás, o por el contrario, atraerlo con una fuerza silenciosa. La luz del día quedaba a su espalda, y aún así, en la oscuridad del pasadizo, distinguía brillos húmedos en la piedra, hilos de agua que caían con paciencia desde un techo invisible. Había bajado unos pasos, lo suficiente para sentir cómo el mundo exterior se apagaba, y al mismo tiempo lo bastante como para que la duda le clavara una uña en el pecho. No era un hombre supersticioso, pero conocía el carácter de la tierra. Sabía que la tierra, cuando se abría, podía ser generosa o cruel. Y lo que le inquietaba no era solamente el riesgo físico, sino la certeza creciente de que aquello no estaba ahí por casualidad. Volvió a salir. El sol lo golpeó con una claridad que le pareció excesiva, casi ofensiva después del interior sombrío. Respiró hondo. El olor a humedad antigua seguía pegado en su garganta, como una palabra que no termina de pronunciarse. Miró alrededor, hacia los campos empobrecidos, hacia los cercados torcidos, hacia la casa que parecía más pequeña desde esa distancia. Todo seguía siendo lo mismo, y sin embargo, él ya no era el mismo. Una grieta se había abierto también en su rutina, y por esa grieta empezaba a colarse algo parecido a la esperanza, aunque fuera una esperanza peligrosa, sin rostro. La noche anterior todavía vibraba en su memoria como una presencia. El estruendo, el martilleo de la lluvia, la forma en que el viento había embestido la casa con una rabia casi personal. Daniel recordaba el crujido de los árboles, el sonido de las ramas golpeando el techo, los truenos que parecían brotar de la tierra y no del cielo. Había pasado horas despierto, sintiendo cómo la granja entera se estremecía. En esos momentos no pensó en la deuda ni en el banco. Pensó en lo frágil que era todo, en cómo el trabajo de una vida podía deshacerse de golpe, y en cómo la naturaleza no necesitaba permiso para arrasar. Al amanecer, el terreno había quedado marcado por la violencia del agua. Las colinas estaban rayadas por surcos profundos. Pequeños torrentes improvisados habían arrancado tierra y piedras, dejando expuestas capas que normalmente permanecían ocultas. En otra circunstancia, Daniel habría maldecido, habría calculado con amargura cuánto costaría reparar los daños. Pero aquel día sus ojos habían encontrado la abertura, esa mancha oscura junto al barranco, y todo lo demás perdió importancia. Era como si el mundo hubiera dejado una señal deliberada. Por más que intentara convencerse de que se trataba de un simple derrumbe, algo no encajaba. La forma de la abertura, el frío que salía de adentro, el olor a piedra vieja, no se parecían a ninguna grieta común. Había sentido, al acercarse, un impulso extraño, una mezcla de temor y atracción. La tierra podía hundirse bajo sus pies, podía atraparlo en un túnel, podía convertir una curiosidad en una sentencia, pero también podía contener, en su interior, aquello que él ya no tenía en la superficie, una salida. Cuando regresó a la casa, el silencio de la cocina le pareció más pesado que de costumbre. La carta del banco seguía allí, como un animal inmóvil esperando el momento de saltar. Daniel no la tocó, no quiso mirarla. Tomó el farol que guardaba en un armario, uno viejo, de vidrio manchado y metal raspado por el uso. No era un objeto elegante, pero era confiable. Lo encendió para comprobar que aún funcionaba. Observó la llama temblar y estabilizarse, como si también ella necesitara respirar antes de enfrentarse a la oscuridad. Luego buscó una cuerda, una de esas que había usado durante años para asegurar postes, para arrastrar troncos, para amarrar cargas. La cuerda era áspera, con fibras levantadas, y al enrollarla alrededor de su brazo, sintió la textura familiar del trabajo. El último objeto fue la piqueta de su padre. Estaba apoyada en una esquina del cobertizo, el mango desgastado por manos que habían insistido una y otra vez contra la resistencia del mundo. Daniel la levantó y el peso del metal le habló en un idioma antiguo, el idioma de los hombres que no se rendían porque no sabían cómo hacerlo. Volvió al barranco con el farol en una mano y la piqueta en la otra. El sol ya había subido lo suficiente para secar parte del barro, pero el terreno aún estaba blando. Cada paso era un recordatorio de la tormenta. Daniel se detuvo frente a la abertura. Desde afuera parecía aún más estrecha,
como si el derrumbe hubiera abierto solo lo necesario para permitir la entrada de un hombre y no mucho más. Había un borde irregular de tierra y roca, y un goteo constante que caía desde algún punto interior. Se ató la cuerda a la cintura, dejando el otro extremo sujeto a una roca firme cerca de la entrada. Un gesto que no garantizaba nada, pero le daba la sensación de no estar rompiendo del todo el vínculo con la superficie. La cuerda no era un amuleto, era un reconocimiento de la posibilidad del fracaso. El primer paso fue otra vez el más difícil. Con el farol al frente, Daniel se inclinó y se internó. La pared estaba fría y húmeda. El pasadizo estrecho lo obligó a avanzar de lado en algunos tramos. Sentía el roce de la roca contra su hombro, contra su espalda. El aire era denso, cargado de humedad, y la luz del farol parecía absorbida por la oscuridad, reducida a un círculo frágil que se movía con él. Detrás, la claridad del exterior se estrechaba hasta volverse una línea. A cada metro, el sonido del mundo se desvanecía. Ya no se escuchaba el viento en los árboles, ni el crujido de las cercas. Solo el goteo persistente y el roce de sus botas contra la piedra suelta. El techo, en algunos puntos, estaba tan bajo que Daniel debía agachar la cabeza, sintiendo cómo el agua le caía por el cuello. La humedad no era solo una sensación, era un peso que se le pegaba a la piel y a la respiración. Entonces el pasaje comenzó a ensancharse. La roca se abrió, el techo se elevó, y Daniel pudo enderezarse. Ese cambio de espacio le trajo un alivio inmediato, pero también una inquietud más profunda. A veces, cuando el camino se abre, no significa seguridad. Significa que uno está entrando en algo diseñado, o al menos modificado, por fuerzas distintas a las de la naturaleza. Fue allí donde vio con claridad lo que había percibido antes de salir. Marcas que no podían ser casuales. En una repisa de piedra había restos negros, como ceniza compactada por el tiempo. Daniel acercó el farol. No era simple tierra quemada por un rayo. Era el tipo de marca que deja un fuego encendido por manos humanas, repetido, controlado. Había fragmentos de madera ennegrecida, astillas que parecían haber sido parte de una estructura. A lo largo de una pared, distinguió cortes en la piedra, líneas rectas, golpes repetidos, señales del trabajo de herramientas. Se quedó inmóvil, escuchando. La oscuridad no respondía con nada, solo el goteo, la respiración de la piedra. Pero su corazón latía fuerte, como si el interior del lugar tuviera su propio pulso. Daniel avanzó lentamente, iluminando cada rincón, tratando de comprender el espacio. Había tramos donde la pared parecía haber sido raspada de manera uniforme, como si alguien hubiera ensanchado el paso a propósito. Había pequeñas cavidades que podían haber servido para apoyar objetos, para colocar lámparas, para descansar. No lo supo con certeza, pero la evidencia era suficiente para una idea simple y contundente. Allí abajo habían estado hombres, y no por accidente. Esa idea, en lugar de tranquilizarlo, le hizo sentir un estremecimiento. Si aquel lugar había sido usado, ¿por qué estaba abandonado? ¿Qué había ocurrido para que quedara sellado durante décadas hasta que una tormenta lo devolviera al mundo? La piqueta, en su mano, se volvió más que una herramienta. Era el símbolo de su conexión con su padre, con su historia, con el trabajo conocido. Pero la cueva no era conocida. La cueva era un umbral hacia otra vida. Una vida que él no había buscado y que ahora se ofrecía, oscura e incierta. Se obligó a dar otro paso. El farol reveló un tramo de suelo más uniforme, menos natural, y en ese suelo, medio cubierto por tierra y piedras, algo brillante asomó bajo la luz. Daniel se agachó. Era metal oxidado. Lo tocó con los dedos y sintió la aspereza del óxido. Tiró un poco, apartó la tierra con cuidado, y entonces lo vio. Un fragmento de herramienta vieja, quizá una pala o parte de un pico, olvidada allí como un hueso de otro tiempo. Levantó la mirada y siguió. El espacio interior parecía extenderse, pero no de manera caótica. Había una lógica, un orden. A ratos el suelo descendía suavemente, a ratos se nivelaba. Y en una curva, el farol iluminó algo que lo dejó quieto, como si la luz hubiera revelado una verdad demasiado grande. En el suelo apenas visibles bajo una capa de tierra,
Corrían dos líneas de metal estrechas, paralelas, que se perdían en la oscuridad. Daniel se acercó, apartó el polvo con la mano y confirmó lo que su mente ya había sospechado. Eran rieles, rieles pequeños, de esos que se usan para mover carretillas en túneles. La cueva no era una simple cueva, aquello era una mina. La palabra se formó en su mente con un peso real, mina. No como una historia de aventuras, no como una fantasía, sino como un hecho. Una mina bajo su tierra, bajo sus campos agotados, bajo la granja que estaba a punto de perder. Daniel se incorporó lentamente. El farol tembló en su mano y luego se estabilizó. Sintió una oleada de emociones que no supo nombrar. Temor, asombro, una especie de emoción contenida que le hacía arder la garganta. La mina explicaba las marcas, el fuego, las herramientas, pero abría otra puerta. Si era una mina, ¿qué se había extraído de allí? ¿Por qué lo habían dejado? ¿Qué quedaba todavía? Pensó en la carta del banco, pensó en las 3 semanas, pensó en el tractor oxidado, en los animales vendidos, en la casa silenciosa. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto a la resignación. Una chispa, pequeña, peligrosa, pero real. No era una ilusión gratuita, era la posibilidad concreta de que la Tierra escondiera una respuesta. Se dijo que debía ser prudente, que no podía lanzarse a la oscuridad como un hombre desesperado, que la mina podía ser inestable, que el derrumbe podía repetirse, que el aire podía volverse irrespirable. Se dijo que debía salir, pensar, decidir con claridad, pero no se movió de inmediato. Sus ojos seguían las líneas de los rieles hacia la negrura, como si intentaran ver más allá de la luz del farol. En ese momento, el interior de la mina no le pareció simplemente un lugar, le pareció una invitación que podía ser un regalo o una trampa. Daniel retrocedió despacio. Cada paso hacia afuera era más difícil que la entrada, no por el esfuerzo físico, sino por el impulso de quedarse. Cuando al fin la luz del día se abrió nuevamente ante él, sintió en la piel el calor del sol como una mano que lo tocaba para asegurarse de que todavía estaba vivo. Salió al aire libre con la cuerda arrastrándose tras él y se detuvo en la entrada. Miró el horizonte. Los campos seguían pobres, las colinas seguían heridas, pero algo había cambiado. Ahora la tierra tenía profundidad, ahora la tierra tenía un secreto. Caminó de regreso a la casa con el farol apagado y la piqueta al hombro. El peso del metal le recordaba que aquello no era un sueño. En la cocina, la carta del banco continuaba sobre la mesa, igual que antes. Daniel la miró por primera vez ese día, y en lugar de sentir solo miedo, sintió que había una grieta también en ese destino. No era una promesa de salvación, pero era una posibilidad. Al anochecer, cuando el cielo se fue oscureciendo sobre las colinas, Daniel salió al porche y se sentó un momento, mirando el campo que el viento movía con poca fuerza. Pensó en lo que había visto dentro, las marcas de fuego, la madera quemada, los cortes en la piedra, los rieles que se hundían en el interior. Pensó en hombres trabajando en silencio, décadas atrás, bajo el mismo suelo en el que él había plantado y cosechado. Pensó en por qué nunca había sabido nada. Pensó sobre todo en la sensación que lo había atravesado al estar allí, la sensación de que el lugar lo había estado esperando. Esa noche durmió poco, pero su insomnio fue distinto. No estuvo poblado por habitaciones vacías, ni por la humillación del fracaso. Estuvo lleno de oscuridad subterránea y de un brillo imaginado al final de los rieles. Se despertó antes del amanecer y se quedó sentado en la cama, escuchando el silencio de la casa. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no fue únicamente una condena. Fue también un espacio abierto, un campo donde podía crecer algo nuevo. Cuando la luz del alba comenzó a filtrarse por la ventana, Daniel se levantó y se preparó sin ceremonias. No había un plan elaborado, ni una certeza, solo una decisión que se había ido formando lentamente desde el instante en que el farol iluminó los rieles. Volvería, no una vez, sino todas las veces necesarias. No por codicia, sino porque la desesperación lo había llevado hasta el borde, y la tierra, de alguna manera, le había mostrado una puerta. Cruzó los campos húmedos, llegó al barranco,
Se detuvo frente a la abertura y respiró hondo. El aire frío volvió a tocarle el rostro, y con él regresó el olor a piedra antigua. Daniel encendió el farol. La llama se afirmó, pequeña pero firme, y antes de entrar, apretó con fuerza el mango de la piqueta de su padre, como si tomara de él un fragmento de valentía. Se inclinó y avanzó hacia la oscuridad. Esta vez no lo hacía solo por curiosidad. Lo hacía con la certeza de que debajo de su granja, escondida durante años, había una historia enterrada. Y si esa historia contenía algo capaz de salvarlo, tendría que ganárselo golpe a golpe, paso a paso, dentro de un mundo que no perdonaba la imprudencia. La oscuridad lo recibió de nuevo, húmeda y silenciosa. Daniel caminó con cuidado, siguiendo el pasaje estrecho, hasta llegar al tramo amplio donde los rieles comenzaban. Allí se detuvo, alzó el farol y miró hacia la profundidad. En ese instante, sin que pudiera preverlo, su vida empezó a inclinarse hacia un camino del que ya no habría regreso. Y lo que encontrara más adelante, en los días siguientes, sería la diferencia entre perderlo todo o arrancarle a la tierra una segunda oportunidad. La oscuridad de la mina dejó de parecerle ajena con el paso de los días. Al principio, cada entrada era un acto de contención, una negociación silenciosa con el miedo. Daniel avanzaba despacio, atento a cada sonido, a cada crujido de la piedra, al goteo constante que parecía marcar el tiempo de un lugar donde el tiempo ya no tenía dueño. El farol iluminaba siempre los mismos tramos al comienzo, y sin embargo, cada vez descubría algo nuevo, como si la mina se revelara solo en la medida exacta en que él estaba dispuesto a verla. Los rastros humanos se volvían cada vez más evidentes. No eran señales grandilocuentes, sino huellas discretas, funcionales, propias de hombres que habían trabajado allí durante años sin imaginar que alguien, décadas después, seguiría el rastro de su esfuerzo. Daniel encontraba restos de madera ennegrecida, apoyos tallados en la roca, superficies alisadas por el paso constante de botas y carretillas. Había zonas donde el techo había sido reforzado con vigas antiguas, torcidas por el tiempo, pero aún firmes. El aire en esos tramos era distinto, más pesado, como si conservara la respiración de quienes habían trabajado allí. Cada descubrimiento aumentaba su inquietud y al mismo tiempo su determinación. Aquello no era una cueva abandonada al azar. Era un lugar que había sido explotado con método, con planificación. Los rieles se extendían más de lo que había imaginado al principio, perdiéndose en túneles laterales que Daniel todavía no se atrevía a explorar por completo. Prefería avanzar con cautela, memorizar los recorridos, marcar mentalmente cada curva, cada desnivel. Sabía que un error allí abajo no dejaría margen para una segunda oportunidad. Volvía una y otra vez. Algunas jornadas pasaba horas dentro, otras apenas unos minutos, dependiendo de cómo se sintiera el terreno, de la estabilidad del aire, de su propio cansancio. Trabajaba con la piqueta, retirando capas de tierra suelta, limpiando sectores donde el derrumbe había cubierto antiguos pasajes. El esfuerzo físico era intenso, pero no le resultaba ajeno. Había trabajado toda su vida con el cuerpo, y en esa repetición había algo casi terapéutico. Cada golpe contra la roca era una descarga de la frustración acumulada durante años. Con el tiempo, la mina se convirtió en el centro de sus pensamientos. Mientras caminaba por los campos de la granja, mientras reparaba lo imprescindible, mientras comía en silencio en la cocina, su mente volvía una y otra vez a los túneles, a los rieles, a la pregunta inevitable de qué había sido extraído de allí. No se permitía fantasear abiertamente. Sabía que la ilusión podía ser tan peligrosa como la desesperación, pero tampoco podía ignorar la sensación creciente de que aquella mina no había sido abandonada sin razón. Al séptimo día de trabajo continuo, cuando ya conocía el recorrido inicial casi de memoria, decidió avanzar más allá de un tramo parcialmente bloqueado. El suelo estaba cubierto de piedras y tierra compactada por el derrumbe, pero la estructura del túnel parecía sólida. Daniel trabajó durante horas, sudando pese al frío persistente, respirando con cuidado para no forzar los pulmones. El sonido de la piqueta contra la piedra había adquirido un ritmo hipnótico, casi tranquilizador. Entonces ocurrió.
El golpe no produjo el eco seco de la roca ni el crujido apagado de la tierra. Fue un sonido distinto, profundo, metálico. Daniel se quedó inmóvil, con la piqueta suspendida en el aire. El silencio posterior fue absoluto. Su corazón empezó a latir con fuerza y por un momento pensó que el ruido había sido una ilusión, un producto del cansancio. Golpeó de nuevo, con más cuidado. El mismo sonido respondió desde abajo. Se arrodilló y comenzó a retirar la tierra con las manos, apartando piedras pequeñas, limpiando con una paciencia que le temblaba en los dedos. Poco a poco apareció una superficie oscura, lisa, cubierta por una capa de óxido. Era metal. Continuó excavando hasta descubrir un borde recto, una esquina. No se trataba de una viga ni de un fragmento de maquinaria. Era un objeto cerrado, pesado, enterrado de manera deliberada. Tardó casi una hora en liberar por completo el contorno. El farol iluminaba ahora un gran cajón de hierro, robusto, con remaches gruesos y un cierre antiguo. Estaba intacto. El óxido había avanzado, pero no lo había destruido. Al tocarlo, Daniel sintió el frío del metal atravesarle la piel, como si aquel objeto conservara todavía la temperatura de la profundidad. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared del túnel. Durante unos minutos no hizo nada. Miraba el cajón sin acercarse al cierre, consciente de que ese instante era una frontera. Sabía que lo que hubiera dentro no solo podía cambiar su vida, sino también complicarla de formas que aún no alcanzaba a imaginar. Pensó en la granja, en la deuda, en el banco. Pensó en los hombres que habían trabajado allí y que habían decidido ocultar aquello bajo toneladas de tierra. Pensó en el silencio que había protegido el secreto durante décadas. Finalmente, se inclinó y examinó el cierre. No estaba sellado de manera moderna. Era un mecanismo antiguo, resistente, pero simple. Con la piqueta y un esfuerzo medido, logró forzarlo. El metal se dio con un chasquido seco que resonó en el túnel, como un disparo apagado. Daniel se detuvo. Escuchó. Nada se movió. El aire seguía pesado, inmóvil. Abrió la tapa. Durante un segundo, la luz del farol no le permitió comprender lo que veía. Luego, el brillo lo golpeó con una claridad que le cortó la respiración. Dentro del cajón, cuidadosamente acomodados, había lingotes de oro y monedas antiguas, envueltas en telas gruesas, ya descoloridas por el tiempo. No estaban amontonadas al azar. Cada pieza parecía colocada con intención, como si alguien hubiera querido protegerlas, preservarlas, asegurarse de que resistieran al paso de los años. Daniel sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. No se trataba solo de riqueza. Era una cantidad que superaba cualquier cálculo inmediato, cualquier referencia que él tuviera. Pero su mirada descendió un poco más y se detuvo en lo que había debajo del oro. Documentos. Papeles cuidadosamente atados, mapas enrollados, cuadernos de tapas duras con páginas amarillentas. Los tomó con manos temblorosas y los examinó a la luz del farol. Había planos de los túneles, esquemas detallados de la mina, anotaciones técnicas. Había registros de extracción, listas de cantidades, fechas que se remontaban a varias décadas atrás. No entendía todos los términos, pero comprendía lo esencial. Aquello no era un tesoro perdido por accidente. Era el resultado de una actividad organizada, sistemática, y los documentos eran la prueba de ello. En ese momento, Daniel comprendió algo fundamental. El oro, por sí solo, era peligro. Podía atraer miradas, codicia, violencia. Pero los papeles eran otra cosa. Eran un respaldo, una explicación, una historia escrita que podía protegerlo si sabía cómo usarla. Eran la diferencia entre ser un hombre que había encontrado un tesoro y un hombre que podía demostrar un derecho. Cerró el cajón con cuidado. No se atrevía a dejarlo abierto. Sentía una mezcla de euforia y miedo que le hacía difícil respirar con normalidad. Se obligó a calmarse, a pensar con claridad. Sabía que no podía llevarse todo de una vez. Sabía que nadie debía saberlo todavía. La mina, hasta ese momento, había sido su secreto, y debía seguir siéndolo. Cubrió el cajón de nuevo con tierra y piedras, dejando solo una marca invisible para cualquiera que no supiera buscarla. Memorizó el lugar con precisión, fijando en su mente cada referencia, cada irregularidad del túnel.
Luego retrocedió despacio, como si temiera que un movimiento brusco pudiera despertar algo que debía permanecer dormido. Cuando salió al exterior, el aire le pareció extraño, demasiado ligero. El sol estaba bajo y las sombras se alargaban sobre los campos. Daniel se quedó un momento en silencio, apoyado contra una roca, dejando que la realidad lo alcanzara. Su vida, tal como la había conocido hasta entonces, acababa de romperse en dos. No sabía aún en qué dirección se inclinaría el futuro, pero sabía que nada volvería a ser igual. Esa noche casi no durmió. El oro, los documentos, los túneles, todo giraba en su mente como una rueda que no se detenía. Pero junto a la esperanza apareció una inquietud nueva, más oscura. Si la mina había sido explotada en el pasado, si el oro había sido ocultado de manera tan cuidadosa, ¿por qué nadie había regresado por él? ¿Había realmente sido olvidado? ¿O alguien, en algún lugar, seguía sabiendo de su existencia? En los días siguientes, Daniel notó pequeños cambios a su alrededor. Nada concreto, nada que pudiera señalar con certeza, pero suficientes para inquietarlo. En el pueblo, algunas miradas se detenían en él más de lo habitual. Preguntas casuales parecían demasiado precisas. Comentarios sueltos sobre movimientos de tierra, sobre la tormenta, sobre viejas historias locales, llegaban a sus oídos con una frecuencia sospechosa. Era como si el simple hecho de haber encontrado algo hubiera comenzado a alterar el equilibrio invisible de su entorno. Una tarde, al regresar a la granja, le pareció distinguir una figura en lo alto de una colina cercana. Cuando enfocó la vista, no vio a nadie. Se dijo que era su imaginación, alimentada por el cansancio y la tensión. Pero esa explicación no logró tranquilizarlo del todo. La sensación de estar siendo observado se instaló en él como una sombra. Daniel comprendió entonces que la mina no solo contenía una salida a su ruina, también encerraba un riesgo. El oro era una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Y los documentos, que al principio había visto como un simple complemento, empezaban a revelarse como su única defensa real. La granja seguía siendo la misma en apariencia. Los campos seguían pobres, la casa seguía vieja, la carta del banco seguía sobre la mesa. Pero debajo de la tierra, escondido en la oscuridad, había algo que podía salvarlo o destruirlo. Daniel lo sabía, y esa certeza lo acompañaba en cada paso, mientras el secreto bajo sus pies comenzaba poco a poco a reclamar su precio. El secreto comenzó a pesarle a Daniel mucho antes de que alguien pronunciara una sola palabra en voz alta. No fue una acusación directa ni una amenaza inmediata, sino algo más sutil, más inquietante. Una modificación en el aire, una atención que antes no existía. Al caminar por el pueblo, notó que algunas miradas se detenían en él un segundo más de lo normal. No eran miradas hostiles, pero tampoco neutrales. Eran miradas que medían, que intentaban encajar una pieza nueva en un mapa antiguo. Al principio pensó que era su propia conciencia la que lo traicionaba. Había pasado semanas entrando y saliendo de la mina, cargando dentro de sí un conocimiento que nadie más poseía. Era natural que se sintiera observado. Sin embargo, con el paso de los días, esa explicación empezó a resultar insuficiente. Preguntas casuales surgían en conversaciones que antes nunca se daban. Comentarios sobre el derrumbe, sobre viejas historias de la zona, sobre túneles olvidados que alguien decía haber escuchado mencionar a su abuelo. Nada concreto, nada acusatorio, pero demasiado preciso para ser coincidencia. En la granja la sensación se intensificó. Desde el porche, Daniel observaba las colinas con una atención nueva. En más de una ocasión creyó ver siluetas recortadas contra el cielo, figuras inmóviles que desaparecían al parpadear. Se obligaba a no reaccionar, a no dejar que el miedo guiara sus actos. Pero por la noche, cuando el silencio envolvía la casa, ese mismo silencio ya no le resultaba familiar. Escuchaba pasos que no sabía si eran reales o producto de su tensión. El crujido de la madera, el roce del viento contra las paredes. Todo parecía cargado de intención. Una noche, ya entrada la madrugada, despertó con el corazón acelerado. Estaba seguro de haber oído algo afuera. Permaneció inmóvil en la cama, conteniendo la respiración. El sonido volvió a repetirse. Pasos lentos, deliberados, cerca del porche. No se atrevió a levantarse de inmediato.
Esperó, con los músculos tensos, hasta que el ruido se desvaneció. Cuando finalmente se asomó por la ventana, no vio a nadie. Pero la certeza permaneció. Alguien había estado allí. Pocos días después, al regresar de uno de sus recorridos habituales por los campos, encontró un vehículo detenido cerca del acceso a la granja. Dos hombres apoyados en la puerta, conversando con una tranquilidad que parecía ensayada. Sonrieron al verlo, se presentaron como interesados en terrenos de la zona, en viejas explotaciones, en historias olvidadas. Sus preguntas eran educadas, incluso amables, pero iban directo al centro de lo que Daniel intentaba ocultar. Hablaron del derrumbe, de la tormenta, de rumores sobre cuevas antiguas. Daniel respondió con frases vagas, midiendo cada palabra. Cuando se marcharon, dejaron tras de sí algo más que huellas en el camino. Dejaron una advertencia implícita. Sabían que había algo y estaban dispuestos a buscarlo. Fue entonces cuando Daniel entendió con absoluta claridad que el oro no era su mayor problema. El oro atraía, el oro exponía. El oro sin un respaldo podía convertirse en una condena. Los documentos, en cambio, eran su ancla. Eran la única forma de convertir el hallazgo en algo legítimo, de protegerse de quienes preferían arreglos en la sombra. Decidió actuar antes de que la presión aumentara. Tomó los papeles, los planos, los registros y los llevó a un abogado en la ciudad. No fue una visita triunfal. Entró con cautela, como un hombre que sabe que pisa terreno inestable. Explicó lo esencial, mostró parte de la documentación, omitió detalles que aún no estaba dispuesto a compartir. El abogado, un hombre experimentado, no ocultó su sorpresa, pero tampoco se dejó llevar por ella. Examinó los documentos con detenimiento, revisó fechas, nombres, anotaciones. Cuando alzó la vista, su expresión era seria. El proceso que siguió fue largo y desgastante. No hubo resoluciones inmediatas ni garantías rápidas. Daniel tuvo que enfrentarse a trámites, a verificaciones, a silencios prolongados que parecían no conducir a nada. Mientras tanto, la tensión en torno a la granja no desapareció. Seguía sintiendo miradas, seguía notando presencias ocasionales en las colinas. Sabía que algunos esperaban que cometiera un error, que actuara con desesperación. Hubo momentos en los que dudó, no del hallazgo, sino de su propia capacidad para sostener la lucha. El cansancio mental era profundo. La idea de perderlo todo seguía acechando, ahora acompañada por el miedo a provocar algo peor. Pero cada vez que la duda se imponía, recordaba la mina, el trabajo paciente, los hombres que habían excavado allí décadas atrás. Recordaba que la tierra no había regalado nada. Había ofrecido una oportunidad, y esa oportunidad exigía resistencia. Finalmente la balanza empezó a inclinarse. Las verificaciones confirmaron que la tierra pertenecía legalmente a Daniel, y que todo lo que se encontrara bajo ella formaba parte de ese derecho. Los documentos respaldaban la historia de la mina, demostraban que había sido abandonada sin reclamaciones posteriores. El reconocimiento legal no llegó con celebraciones ni anuncios públicos. Llegó como un dictamen sobrio, firme, que cerraba una puerta a las amenazas implícitas. Cuando Daniel recibió la confirmación, no sintió euforia, sintió alivio. Un alivio profundo, casi físico, como si una presión constante se retirara de su pecho. Con esa base, pudo comenzar a ordenar el resto de su vida. Las deudas fueron saldadas. La carta del banco dejó de ser una sentencia y se convirtió en un papel inútil que guardó sin saber por qué, quizá como recordatorio de lo cerca que había estado del final. La granja empezó a cambiar de forma gradual, sin milagros repentinos. Las cercas fueron enderezadas. El terreno, aunque seguía siendo difícil, volvió a ser trabajado con una intención distinta. El ganado regresó, primero en pequeñas cantidades, luego con mayor confianza. La casa, que había sido un refugio precario, volvió a llenarse de sonidos cotidianos. No eran cambios espectaculares, pero eran reales. La mina también se transformó. Dejó de ser un secreto peligroso y se convirtió en un espacio regulado, seguro, manejado con cuidado. Daniel no la veía como una fuente inagotable de riqueza, sino como una responsabilidad. Sabía que lo que había encontrado podía sostenerlo, pero también que un mal paso podía arruinarlo todo. Esa conciencia lo mantenía alerta,
humilde. Con el tiempo, algo cambió en él de una manera más profunda. Ya no se veía como el hombre al que la pobreza estaba borrando lentamente. Tampoco como alguien favorecido por un golpe de suerte. Se veía como alguien que había resistido, que había aceptado el miedo y aún así había seguido adelante. Comprendió que la oportunidad no había sido un regalo caído del cielo, sino una puerta abierta bajo la tierra, una puerta que solo podía cruzarse con trabajo y con juicio. Las noches volvieron a ser noches. El sueño, aunque no siempre perfecto, dejó de estar poblado por reproches. En lugar de habitaciones vacías, aparecían imágenes de túneles iluminados, de caminos que se abrían con esfuerzo. El silencio ya no era una amenaza constante. Era, en ocasiones, simplemente silencio. En las tardes, Daniel se sentaba en el porche y observaba cómo el sol descendía tras las colinas. Las mismas colinas que habían sido testigos de su agotamiento ahora parecían distintas, no porque hubieran cambiado, sino porque él las miraba desde otro lugar. Donde antes solo había resignación, ahora había una calma construida con dificultad. Sabía que su vida no se había salvado por un acto de magia. La tierra no le había ofrecido redención, solo una posibilidad enterrada profundamente, protegida por años de olvido y silencio. Él había tenido el coraje de cavar, y en ese acto, más que en el oro o en los documentos, residía la verdadera transformación. Cuando el día terminaba y las sombras cubrían los campos, Daniel respiraba hondo y se permitía un momento de quietud. La granja seguía siendo dura, la tierra seguía exigiendo esfuerzo. Pero ahora, bajo sus pies, no había solo un pasado oculto. Había una prueba de que incluso en el límite, cuando todo parece perdido, la vida puede abrir una grieta. No para regalar salvación, sino para ofrecer un camino a quien se atreve a descender y a luchar por salir. Si esta historia te atrapó hasta el final, suscríbete al canal. Adelante hay más hallazgos inesperados, lugares ocultos y descubrimientos que cambian el destino. Haz clic en el siguiente video en pantalla para seguir adentrándote en historias que cambian la vida. Y no olvides compartir este video con quienes ahora mismo necesitan creer en una oportunidad y en un giro del destino.